Oye, yo no sé lo que va a acontecer en este segundo episodio de mi vida. ¿Qué es mi vida? Mi vida es donde yo me siento, son episodios que yo me siento con mi pareja aquí al frente de la cámara y les contamos sobre nuestra historia. Ya tenemos un episodio ya, así que si no lo has visto, les aconsejo que lo vean para que puedan entender de lo que vamos a estar hablando hoy. Pero antes de comenzar, este episodio ha sido traído a ustedes por... Kenny Valen TV. Claro que sí, les agradeceríamos que se suscriban. YouTube me está diciendo que el 40% que ve nuestro contenido no están suscritos. Gastamos horas editando. Nos gustaría su support. ¿Cómo? Apretando el botón de suscribirse y activando las notificaciones. Kenny, ¿cómo lo hago? Fácil. Dale clic. Si está rojito, dale clic por lo grisecito. Clic y ya. Suscríbanse que estaremos dando $100 a los primeros 100 suscriptores. What? A uno, no a todos. Ya, Yo dije a los ¿verdad? primeros. No, aquí no hay tanto. Vamos a estar regalando $100 cuando lleguemos a 100 suscriptores. Suscríbanse. Ya tenemos el plan, ya sabemos cómo lo vamos a hacer. Vamos a llegar a 100, ayúdanos. Vamos a llegar a 100 y les regalamos $100 a uno de ustedes. No olviden darle like, compartir y dejarnos sus opiniones ahí abajito. Y la pauta que siempre se me olvida, que llevamos como 8 podcasts ya, nuestro contenido también está en formato podcast en Spotify. Si estás en tu tráfico allá en el highway y no puedes mirar el teléfono, puedes darle a Kenny Valen TV en Spotify y vas a escuchar todos los podcasts de nosotros. Y dicho eso, ¿estás lista? ¿Tú estás listo? Yo siempre ando listo. ¿Estás ready? No, tú. Oye, el primer episodio, tienen que verlo, muy divertido. Fue un totalmente desastre para mí. Siento que me destruiste. No, ¿te acuerdas de qué fue? Y yo tengo ahí un par de cosas. Hablamos sobre cómo nos conocimos, hablamos del transcurso durante todo ese tiempo y también hablamos de nuestra primera comida que nos la hizo el suegrito. Suegrito, todavía sigo pensando que es media trilly, pero igual fue la primera comida de nosotros y nos sentimos orgullosos de eso. ¿Y en qué terminamos? ¿Te acuerdas Aquí de yo no? tengo, para la gente que no lo ha visto, vuelvo y les digo, les aconsejo que lo vean. Vamos a escuchar del último contexto que estábamos hablando para seguir por ahí para abajo. Ponte los headphones ahí para que escuchen. Lo iba a ponchar, pero son como 10 segundos para seguir hablando después de eso. Ready. Dale. El tiempo y ahí es donde empezó, ya estábamos Espérate. juntos y empezaron los primeros problemas. Pero cuando eso ya no lo vamos a hablar ahora. Ya, de esto. Eso va a ser después. Ya está bien Esos son porque los ya. problemas. Ya. Ok, mi gente. Es que hablo problemas, me pongo nervioso. Vamos a hablarle de nuestro primer problema que tuvimos cuando empezamos a estar juntos. ¿Tú sí te acuerdas? o Sí, no? sí, yo me acuerdo. Si me ven en el teléfono es porque tengo una serie de notas aquí para que no se me olvide nada. Venimos Ya porque preparados. se le olvida todo, no se acuerda de nada. El primer problema que tuvimos fue con una expareja que yo tuve antes de estar con ella. No voy a entrar mucho en contexto, ya nosotros estamos claros con eso, pero fue una persona con quien yo estuve en mi pasado que después se enteró que yo estuve con ella en una distancia súper bien lejos, porque vivíamos, la diferencia eran como 40 minutos, y por alguna razón ella consiguió amistades de ella que estaban en nuestra escuela, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué fue lo que te dijeron? Que ella estaba en embarazo tuyo. Yo le dijeron que ella estaba disque preñada de mí. ¿Pueden creer eso? No lo podía creer, así que decidí tomar mi valioso tiempo y bajar para allá abajo porque las cagadas son cagadas y si son cagadas pues hay que atenerse a la responsabilidad. Soy yo cagado porque yo dije, diablo, se me fue la vuelta de estar con Valentina y todo y bajé para allá. Y estuve allá y qué sé yo y después de ahí me enteré que no estaba preñada. Lo estaba haciendo para destruirnos y asegurarse. Yo, una mujer súper tóxica, pensándolo bien. Igual tú no me creíste para nada, ¿sí o no? Tú no creíste nada. Esa fue la primera vez que yo lloré por alguien. Y tú Estaba sabes qué, llorando. ¿cuándo pasó eso? Cuando empezamos. O nosotros Ajá, empezamos empezando. y Ajá. terminamos. Literal, nosotros empezamos y terminamos por ese problema. ¿Qué más? ¿Qué puedes decir de eso? No, nada que Ya después de esa ahí, fue- no me acuerdo cómo fue que volvimos. Ajá, Porque no. estamos hablando de una relación de 12 años. Eso fue hace 12 años atrás, los primeros meses se pudiera decir.
Después de eso Ay. pasamos, ese fue el primer problema mío. So, yo tengo un problema, Valentina cero. Ajá. Tuve otro problema más, ¿sí o no? Ajá. ¿Qué fue? ¿Te Que acuerdas? Kenny tiene muchas amigas. Yo, antes de conocerla a ella, ya ustedes vieron el primer podcast, hablo de mis amistades. Siempre, desde que estaba en la escuela, siempre me he llevado más bien con las amistades féminas. Y aquí no fue la excepción tampoco. Tenía muchas amistades cuando decido estar con ella. Pero para ese tiempo éramos jovencitos y yo estaba como que yo no tengo que esconder nada. Tú me conociste así, ¿entiendes? Entonces eso te molestaba mucho, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, y Eh, eran dos filipinas y una colombiana. Que siempre nos pasaban, no eran como, pero eran súper amigos, se lo juro. Y ella lo sabe, ella después, yo no sé, ¿tú sigues pensando que pasó algo ahí? No, con la colombiana sí. No, anyway. No, fue algo que los tres éramos apegados, como que no apegados en modo de abrazo ni mierda, pero hablábamos mucho. En el lonche estuvimos y yo fui la persona del grupo de 4, que eran ellas 3 y yo, fui la persona que me alejé del grupo para estar con ella. Pero Después empezó otro Ajá, problema. el otro problema. ¿Quién? ¿Tú no te acuerdas quién Ajá, fue el yo que me te acuerdo dijo? quién, ¿Pero pero quién no te voy a dijo decir eso? nombres. ¿No va a decir nombre? No. Ah, pues me lo dice detrás de las cámaras. 12 años y voy a estar a punto de descubrir. Me tomó 12 años para descubrir esto. Eh, Le contaron a ella de que yo me besé con una de ellas, Con la colombiana. con la colombiana. ¿Verdad? Yo le digo, en serio. Primero, que en qué cabeza, quizá hay una que otra persona que lo hace, en qué cabeza cabe que, y con ella yo cogía como 2 o 3 clases, ¿verdad? Ajá, pero eran bien amigos Hey, también. entonces ella también tenía un tro de amistades. Tenía como un 20% amistad y un 80% de gente detrás de ti, porque tú tenías mucha gente detrás de ti. ¿En qué cabeza cabe que yo puedo cagarla o hacer algo así No, parecido? pero yo también era amiga de la colombiana. Ay, sí, es que éramos Ajá, éramos amigos todos, todos. pero yo en mi mente era tan cabrón que yo fui para donde la muchacha y le comenté. Y ella lo que hizo fue como que no le metió ni mente a eso, pero yo estaba como que preocupado porque acabo de salir de un problema con ella y me metí en otro en menos de nada. Entonces yo estaba como que, diablo, y le expliqué a ella. Y contigo eso yo seguí hablando con ella normal, ¿verdad que sí? No, y yo también, no éramos Era bien. como que yo le comentaron eso a ella y era como que, diablo, acabo de salir un problema, me meten en otro. Era como que la relación de que empieza con los cosas, con nosotros nunca no No, se nosotros pudo porque era uno empezamos detrás color de negro. otro. ¿Qué más? Después, tú y yo empezamos a esquipear clases para estar juntos. Ahí en la Diablo, mejor escuela. el momento. Primero fui yo, ya lo vieron en el primer podcast, yo me escapaba para la clase de ella, para hablar y qué sé yo, pero como ahí no se podía dar besitos, en los cambios de clase sí nos estábamos dando el chuki chuki. Chuki, chuki. Pero empezamos a esquipear. Gran problema porque esquipear en Estados Unidos, no sé cómo es esquipear en escuelas colombianas públicas. Yo nunca Porque esquipeaba así. tú estuviste Yo en nunca. escuelas de mujeres nada más tú dijiste, ¿verdad? Ajá, y yo no. Ok, Que yo voy a esquipear, esquipear, no, Sacho, no. voy a romper el código aquí. Ay, bien chota. Esquipear en escuelas en Puerto Rico es tan fácil como yo ir al baño a hacer pipi. Tú sales de la escuela y te puedes ir para allá, fuera de la escuela, dentro de la escuela, puedes janguear y lo más probable el security te va a decir, vete allá, vete para la cancha mejor porque si te ven aquí me regañan. Anyway, allá tú no puedes salir de la escuela. No, porque cuando todo el mundo está en clase, no hay nadie afuera. So, si Ajá. te ven, es bien No, sospechoso. y lo más cabrón es que Ajá, las aquí. escuelas aquí, por lo menos la que nosotros estamos, tienen cámaras. Eso es que te ven en una esquina. Un día nos pillaron, ¿verdad? Estábamos Ajá, sentados estábamos hablando sentados. y viene alguien, y nos trajo, yo no sé qué pasó, creo que nos devolvió para el salón o algo porque, No me no sé. acuerdo qué fue lo que pasó. Pero, Pero sí, no, cortar clases aquí no es lo mismo que en Puerto Rico, en mi caso. Pero pasó algo bien, bien, bien cabrón que me ajá. encojonó. Porque el ¿Qué? código de nosotros, cuando empezamos, que nunca lo hablamos, by the way, pero yo sentí que el código de nosotros era cortamos clases más que nosotros. Ajá. ¿Y qué Nosotros estamos pasó? aquí, nosotros acá, que si esto, que si lo otro, nosotros. Y Valentina un día estoy yo creo, no me acuerdo si Ajá, fue fue en al una clase. baño o algo. No, pues yo me acuerdo, tú estabas en una clase y yo había como una ventana. Yo Ajá. estaba en una clase, chécate, yo estaba en una clase y cuando miro para el lado, tú estabas con una amiguita así Ajá, pasando por el caminando. lado. Y yo sabía que yo estaba
en clase, eso, todo el mundo tiene que estar en clase allí. Allí no hay una clase de que una clase está afuera y los demás adentro. Entonces ahí es donde yo digo, ya, y me la quedé mirando y ella me miró con esa cara de lechuga, como que jaja, y como Valentina así blanquita se puso de todos los colores. Y me encojoné, ¿verdad que sí? Pero después yo me encojoné más. ¿Por qué? Porque yo traté de hablarte y, Oh, porque y aquí te vino, vi, aquí y vino te la vi venganza con... mía, la venganza mía. Ajá, yo fui a hablarle y él estaba con 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 la Cristal. otra tipa Si esta, vieron el primer episodio, yo hablo de una hablándole. muchacha que se llama Cristal. Y lo digo el nombre porque lo dudo que ella vaya a ver Ay, esto ay. algún día. Yo cogí y empecé a hablar con ella otra vez, como que ya yo no hablaba con ella, pero Ya, empecé a tú hablar eras como... bien vengativo, bien Sí, porque yo dije, sensible. rompiste el código, yo rompo código también. Ajá, pero después yo como que traté, pero tú me estabas ahí como Ya, con ignorando. cara, hay que poner Pero cara. yo me alejé, yo creo. Yo Ajá, creo que eso es algo que yo no he cambiado mucho. ajá, no. La sensitividad. Ujú. Tenemos que hablar de eso en otro podcast. Ya, pero después de ahí, pasó, no sé cuánto pasó, pero pasó Ajá. algún tiempito. Ajá, y después, Detrás de las cámaras, ¿después qué? no que estuvimos bien después del Y tiempo, pero no, no nos acordamos. detrás de las cámaras nos pusimos a pensar como que qué pasó después, tratamos de pensar, fue en nuestro primer año juntos, creo que no nos acordábamos muy bien de las cosas. Entonces, lo que yo sé es que volvimos a estar juntos porque estamos juntos ahora mismo, eso sí se lo garantizo. Ajá, pero Después después, empezaron otro problema mío, otra vez. ajá, pero después, Yo no volví para la escuela. ajá, y yo te empecé a escribir. Yeah, Yo yo creo, no maybe volví fue para... por eso que empezamos a hablar, o no sé. Puede ser Puede, también. ajá. So, yo te Yo... empecé a llamar, a Ajá. escribir, tú no me cogías el Yo no teléfono. fui mandado para la escuela. Yo te preguntaba por qué tú no ¿Por estabas en la qué? escuela. Tuve problemas personales, tuve problemas en la casa, con la family, entonces llegó un momento donde me tuve que alejar un poquito, no voy a entrar en contexto, eso es pasado, y eso no es el tema que viene ahora, pero resulta que no tenía dónde quedarme, Ajá, adivínase y eso. tú me llamas. Estoy hablando que estamos en los primeros años, todavía no es aniversario ni nada. Yo sé Nos que me llamamos tocó, poquito. yo llamé a un montón de gente y pues 13, 14, quizás 14 o 15. ¿Quién va a recoger así out of nowhere, fuera de la nada, así como que yo llamo a un pana mío y sí, si quieres te puedes bañar aquí, pero no voy a estar todo el tiempo, te puedo ayudar hoy, pero mañana que... Entonces Ajá, pues pues tú llegó me un llamas. momento donde me tocó llamarla a ella. Y la ¿Verdad? persona que menos pensé, obviamente, yo vengo de Puerto Rico, ella viene de Colombia, son dos cosas No, y diferentes. tú no conocías a mi Y papá yo no conocía al papá prácticamente. de ella. Si vieron Solo fue, el primer podcast, solamente lo vi una vez que me recogió en el bowling. ajá, pero, Oh, by the way, si no lo has visto, allá arribita voy a dejarle el link para que de esto, para que lo vean. ajá, y Pues tú, le tocó, yo le dije, yo no tengo dónde quedarme, que si esto, la verdad no me acuerdo las palabras, pero santo y cosas bonitas no fueron porque fue casi llorando porque yo estaba en en ajá, la pero depre. yo te dije, oh, voy a hablar con mi papá. Y A después ver esa fue qué, la contestación, la contestación que yo nunca esperé. ajá, yo te dije, Acuérdense en esto, ojo, no teníamos mucho tiempo juntos y apenas había conocido el papá de ella que la recogió a ella en el bowling y lo vi ahí como que lo saludé y ya ustedes vieron el testimonio de él en el otro lado, en el otro podcast. pero deberíamos llamarlo para ver cuál fue la ¿Será que lo reacción llamamos? de él No, pero cuando no yo le has le dicho qué dije. pasó. Yo le dije a ella, y ella habló con el J, el papá de ella, Ay, a y me ver, ¿qué recogió. opinaba? Ajá, Lo llamamos, le ajá, preguntamos. llámalo, Vamos a llámalo. preguntarle a Jota, vamos a ver si contesta. Ponte los headphones ahí para que escuche. Vamos a llamar a Bueno, Jota a ver qué él opina de ese día. A ver si se acuerda. Primero que nada. Vamos a ver, espérate. Síguele hablando ahí. so, vamos a ver, pero cuando pasó todo eso, nosotros llevábamos como, yo digo que como un mes, fíjate, Ajá. o Ahí sí 2 está meses. sonando. Y yo estaba ahí Ahí, nerviosa. vamos a ver si contesta. Yo, Hello. ojo, Entonces, señor suegrito, Entonces yo cuco. ¿cómo está la cosa? Bien, todo Oye, yo tranquilo. creo, por lo que estamos viendo, yo creo que en el podcast, en la serie de mi vida, que estoy contando mi historia con Valentina, ya te he llamado 2 veces. Yo creo que te voy a tener que llamar en todos los podcasts que vengan hablando de la vida de nosotros. Óyeme,
Estamos hablando, tocamos el tema de cuando tú me recogiste por problemas que tuve familiares, que le estaba comentando a la gente que tú literalmente me viste una vez, que fue cuando recogiste a Valentina del bowling, y te tocó escuchar a tu hija diciendo, voy a recoger a alguien que apenas estoy conociendo, porque no tiene dónde quedarse. Y le dije a la gente también que sí, que tú me fuiste a recoger, pero quiero que le digas tú en tus propias palabras qué fue tu primer, como, qué tú sentiste cuando tu hija te dice eso, cuál fue tu decisión y cuáles fueron los requisitos. Primero que todo, Valentina me dijo eso llorando. Entonces ya ahí con eso se ganó medio campo terreno. Y nada, luego se apareció con, yo no sé ni quién lo trajo, apareció con 2 bolsas y un baúl que todavía tengo aquí en la casa. Con 2 bolsitas negras. Con 2 bolsitas de basura y con una cara más aburrido que un pescado entre un tetero. ¿Y cuáles fueron tus primeras palabras? Nada, yo le dije que podía quedar, pues usted dormía en el cuarto de Valentina dormía conmigo y le di un mes. Le dije que tenía un mes para que consiguiera trabajo y para dónde irse. Ajá. Así mismo. Y ¿Qué más? mire, todavía está la hora que no me he podido desencantar de usted. Bueno, yo te hago para atrás ya mismo. Dale. Dale. Bueno, ya escucharon eso. Eso es verdad, mira. Te di un mes y ya 12 años. Ya le amigo, te voy a dar un mes para que consigas dónde irte. Y ya vamos por 12 años y todavía no me he ido. Ajá, pero después, cuando él te dijo un mes, tú te fuiste a vivir con una viejita que Yo trabajaba contigo. en ese momento, yo trabajaba en un supermercado. Y estoy en ese plan de estoy buscando dónde irme. Y ya llegó un momento que me dice, yo necesito ya, ¿entiendes? Como que estás metido aquí, loco, y yo no sé quién tú eres. Pero tú no habías buscado para dónde irte, ¿verdad? Ajá, no, pues yo la cogí suave contigo ahí, como que ya estoy con la jevita. Entonces, cuando ya él se puso serio, pues me tocó ponerme serio. Anyway, una de las muchachas que trabajaba conmigo, mayor, puede ser mi abuela, se puede decir, me dijo que ella tiene un espacio en su casa, que me lo podía rentar. Y yo, pues, como en ese momento era ya el suegrito se me puso serio, me tocó coger lo que haya. Me ayudó bastante esa señora. Me dio su hogar. Me dejó quedarme después de, creo que, no me acuerdo el mes que pasó eso, pero me acuerdo que después del otro año, yo me quedé ahí tiempo, pero no era como que un año completo. Creo que fue casi que se estaba acabando el año. Y después llegaron los tases, ¿verdad? ¿Dónde está eso? Espérate que se me fueron las notas. Pero cuando pasó eso, que tú te fuiste con ella, ya nosotros no nos veíamos mucho. Oh, diablo, ¿verdad? Por poco brinco ese tema. Después de ahí, vernos era más complicado porque ya vivíamos como a 30 minutos, tú no media tenías hora. Carros o dependíamos de mi papá. Y a veces el papá de ella trabajaba mucho, entonces no nos podíamos ver. Entonces, ese y muchacho que mi ustedes papá, encontraron... mi papá te la montaba. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Tú te ibas en bicicleta. Ajá. Y ahí mi papá, ahora no puede venir en bicicleta porque es sí, media hora. Ahora de esto no, pero esa persona que ustedes escucharon ahí, era la que me recogía media hora, me llevaba media hora para su casa, estaba un rato contigo y después me devolvía después a otra media hora. Pero ya Ya, pero era más bien complicado vernos y qué sé yo, pero una de las cosas que yo me acuerdo cuando estaba viviendo ahí fue un día que Valentina que se quería ver conmigo. Y yo no, ese día yo estaba bien enfermo, tenía, no sé, un flu o algo, estaba desanimado. Yo dije, estoy enfermo, que sí, esto. Y esa mujer vino para donde mí ahí, se acostó al lado mío. Yo estaba en ese flow que yo no quería saber nada y ella se acostó ahí. La visita era acostar conmigo ahí durmiendo, casi ni hablamos. Ajá, Ni nada. date medicina y ya. Y me dio medicina, y ya, pero después pasó tiempo, ahí sí pasó un par de meses y ahí era donde iba ahora mismo. Llegaron mis taxes, recibí mis primeros taxes así de trabajo, fueron como $4,000, ¿verdad? Y le dije a Valentina, me voy a comprar un carro. Tú a los 16 puedes tener tu licencia, manejas con alguien, pero tú sabes que a la que tú tengas una identidad, arranca. La viejita con la que yo vivía,
me enseñó su guagua. Ella dice, esa guagua no se mueve ahí hace como 3 años. Si quieres gastar los chavos en otro carro, gástalo. Arreglas y te quedas con el estudio. ¿Qué pasa? Que si tú compras un carro ahora, no vas a tener para registrarlo, ni el seguro, ni nada. Tú arreglas este carro, te sobra para registrarlo, va a estar a mi nombre, pero lo puedes manejar porque es tuyo hasta que consigas los chavos. Y adivinen que llevaba mucho tiempo, lo suficiente para confiar en ella, y eso lo hice. Arreglé el carro, fui a visitarla más tiempo con ella. Ajá, eso, nos visitábamos más seguido. Y ya Ajá. después ahí mi papá vio como que nosotros íbamos en serio No, y nos y, empezó a dar más Nos empezó a confianza. dar más confianza, pudimos estar más a solas. Ajá, no, porque cuando nos da la confianza, él nos dice, yo sé que ustedes son pareja, hagan lo que quieran, pero no la caguen. Ajá. No la caguen. Él nos dice a nosotros, ¿será que lo llamo para que él lo diga? Porque si no, la gente no nos cree. ¿Otra llamada? No lo vamos a joder. Él nos dice a nosotros, yo no soy pendejo. Yo sé lo que ustedes están haciendo. No me interesa. Una sola cosa. No la caguen. No la caguen. Valentina, vengo ahora y me quedo con ella. No la caguen. Yo sé, pero no la caguen. Y adivina qué. La La cagamos. cagamos. ¿Cómo? Nos vemos en el otro episodio. Vamos a tener la verdadera información. Ahí la cosa se pone caliente. Ahí ya. empezamos a ponernos serios, empezamos a tener más problemas, los problemas son más intensos, pero va a ser muy entretenido, no se lo pueden perder. Ya con eso concluimos, vamos para el K. ¿Para dónde? Para el K. ¿Para el K? Ya con eso nos fuimos, no se olviden suscribirse, vamos a estar regalando $100. ¿Y cuál es el mensaje del día de hoy? No, y no es Improvisa. mensaje, no, ese no es el mensaje de hoy. Aquí no hay mensaje, aquí es todo de Pues yo nosotros, tengo un esto es serio. mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Acuérdate si no te acuerdas. Bueno, ese fue. ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos!